Estar viendo ahí la palabra de Dios. Génesis, capítulo 1, versículo 27. Voy a de vez en cuando usar palabras en inglés para que Pastor David entienda, ¿verdad? Así que I'm going to be for the next 4 weeks teaching a lessons on spring. I'm trying to translate the theme here, family spring, which is a time, a season where people start working on their yards and cultivating. So when summer comes, that's nice. And I'm going to start teaching about 4 principles to the men of April for the families that they need to cultivate to have wonderful families. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice así la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, esto es muy importante, ¿cuál es la siguiente palabra? Fructificados y multiplicados. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre Santo. Y hay tantas cosas importantes, Señor, las cuales tú nos diste en ella, Padre Santo, para cuidar, para desarrollar, Señor, esa familia que tú anhelabas para el ser humano, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que en este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, Señor, que nuestra mente pueda tener claridad para concentrarnos en ella, Señor. Que nuestro corazón pueda estar abierto para poder, Señor, tu palabra llegar hasta lo más profundo necesario para trabajar en nuestro ser, Señor. Y que nuestros oídos, Señor, no solo estén listos para escuchar, pero al escuchar, poder entender y salir regocijados, Señor, de lo que tú nos has dado esta tarde. Bendice tu palabra en Cristo Jesús. Y el pueblo dice, amén. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios nos muestra desde el principio que el plan de Dios para la familia es el desarrollarse a ser una familia hermosa. Déjeme repetir eso. El plan de Dios desde la creación, por eso fuimos a Génesis capítulo 1, donde nos muestra que desde el principio el plan de Dios para la familia es el desarrollarse a ser una familia hermosa. Yo no sé si usted entiende, si tiene ahí la palabra de Dios abierta. Mire lo que dice Génesis 1, el versículo 31. Dice, y vio ¿quién? Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y luego dice, y he aquí que era ¿qué? Bueno. Ahora, ¿solo bueno? No. En gran, ¿qué, hermanos? Maneras.
Si pudiera darle la definición bíblica de hermoso, una familia hermosa es aquella familia que Dios desarrolló en gran manera. Ahora, déjeme comenzar con abrir el entendimiento que es una familia. Algunos de nosotros, es obvio, creemos que la familia tiene que existir, ¿verdad? Papá, mamá y hijos. Pero es interesante, la familia no comienza ahí. ¿Dónde comienza la familia? Con esposo y esposa. Cuando Dios dice esto en Génesis 1, ¿existía ya hijos? Y mire lo que dice allí, y creó, ¿verdad? Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y ¿qué? Y hembra lo creó. Versículo 28, ¿y qué hizo? Y los bendijo Dios, y les dijo que fructifica. ¿Cuándo les dice eso? ¿Después que vienen los hijos o antes de los hijos? Antes de los hijos. No tenga miedo de contestar, hermano. Antes de los hijos. Yo creo que le da miedo porque sabe para dónde voy, ¿verdad? Ya conocen demasiado al pastor. Pero escúchame. Es importante entender que de acuerdo a la palabra de Dios, la familia es desde aquel proceso de inicio cuando una pareja, un hombre y una mujer forman un matrimonio. Y déjenme repetir eso porque él especifica hombre y mujer. No hombre y hombre, no mujer y mujer. La familia que Dios mira de acuerdo a su plan, aquella que Él bendició, escúchenme, consiste de un hombre y una mujer. Porque hoy en día, mire, existen 10 diferentes conjuntos de unión que le llaman familia. Y necesitamos cuidar eso. ¿Se acuerda que cuando di la serie en cuanto a la importancia, ¿verdad? Cómo una ¿verdad? Nación tiene bendición, y una de las cosas que uno tiene que cuidar es el plan de Dios en cuanto a la familia? Ahora escúchame. Pero necesitamos entender, porque a veces cuando escuchamos a familia, no, pues entonces no encajo yo dentro de eso porque no hay hijos. Es de más. Cuando los hijos llegan, ya debe de estar encajado esto de lo que vamos a hablar esta tarde. Y algunos dicen, no, pues, entonces yo no califico. Usted es parte de una familia. Quizás no es el escenario que Dios anhela, pero usted es parte de una familia. Dice, ay, pero yo ni novia tengo. Mire, entonces usted va adelante del camino, porque usted puede prepararse para cuando usted forme una familia. El primer concepto que necesitamos entender es cuándo comienza el desarrollo de la familia. Segundo, cuando hablo de una familia hermosa, estoy hablando de la descripción de aquello que es producido por el proceso invertido. Ven, si yo le preguntara a cada uno de nosotros aquí, ¿cuántos de nosotros deseamos una familia hermosa? Yo creo que todos diríamos, yo. Ahora, si yo le preguntara qué es lo que usted hace para poder desarrollar esa familia hermosa, ahí como que cambia el asunto. Ahí nos hacemos los sordos. ¿Qué? Ve,
necesitamos entender que para tener una familia, ¿verdad? Como Dios intentó para la humanidad, hay un proceso, hay un desarrollo, hay una responsabilidad que cada uno de nosotros que formamos de esa familia tenemos. Cuando hablo de la palabra hermosa, una familia hermosa, hablamos el tiempo en que todo está en su mejor y más encantadora apariencia. Donde hay paz, donde hay felicidad, donde no hay necesidad, donde hay armonía, donde no hay, ¿verdad?, cosas que estamos enfrentando, dificultades. Dice usted, no, pues entonces no soy yo. Ahora escúcheme. A veces van a venir circunstancias a nuestras vidas que no es porque descuidamos o porque de alguna manera, ¿verdad?, fuimos dejados. A veces van a venir circunstancias a la vida, ¿verdad?, donde son permitidas y quizás no tengamos ni la respuesta del por qué ahí. Déjeme darle un ejemplo. ¿Cuántos han oído la historia de Job? Es interesante, pero dice la palabra de Dios al principio de ese versículo que era un hombre perfecto y justo delante de Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que se pudiera calificar como Job. Yo no. ¿Y quién da el testimonio de Job? Dios mismo. Pero ¿conoce usted la historia de todo lo que pasó Job? Aún dentro del proceso de esa familia hermosa que Job tenía, ¿qué pasó con su familia? Les vino tragedia. Hay circunstancias que van a venir a nuestras vidas como familia, escúcheme, que están fuera de nuestro alcance y no queda más que confiar, ¿verdad?, y anclarnos en nuestro Padre Celestial. Pero hay otras cosas que van a venir a nuestras familias, no necesariamente porque era parte del plan de Dios, es porque no cultivamos, no desarrollamos aquellas cosas importantes que deberíamos de haber cultivado para tener una familia hermosa en nuestras vidas. Es interesante. La naturaleza tiene un proceso, el cual conocemos como la primavera. Tiempo de lluvia, ¿verdad? Las cosas, aquellos que han trabajado en el campo saben cuál es el proceso que se tiene que hacer para que la tierra, ¿verdad?, produzca. Hay que cultivar la tierra, hay que trabajar la tierra, hay que sembrar, ¿verdad? Hay que cuidarla de ella. Y con el tiempo que vemos en la tierra, florecer. Para disfrutar la hermosura que nos brinda la creación. Aquellos que hemos estado por tiempo aquí en Iowa, qué bonito se pone en el tiempo de verano, ¿cierto? Todo verde. Todos esos campos que ahorita parece tierra, cómo florece todo lo que, ¿verdad?, los campesinos han sembrado. Y luego vemos el siguiente cambio, después del verano. ¿Qué sigue? El otoño. Y comenzamos a ver toda la creación, escúcheme, cambiando colores. Me encanta ese tiempo. Aunque yo sé lo que viene después de eso. Cuando usted mire las hojas cambiando colores, disfrútelo y tome foto, porque enseguida de eso viene la nieve y el frío. Y mire, la misma creación nos muestra el procedimiento. Y es interesante
La familia necesita un proceso de cultivación para poder llegar a ese plan divino y hermoso de la familia. Y no entendemos eso. Creemos que una familia hermosa, ¿verdad?, va a surgir como hijos de Dios con una varita mágica. ¡Boom! ¿No? Qué bendición que fuera así, ¿cierto? Pero no es así, ¿verdad? Necesita haber un proceso de cultivación. Mire, la palabra allí en Génesis 1, versículo 28, ¿verdad? Es bien interesante. Genesis chapter 1, verse 28, I will say the second word there, be fruitful. Dice, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué? Fructificados. Esa palabra, escúcheme, es una palabra que significa producir frutos. La hermosura de la familia va a ser aquellos frutos que esa familia va a producir. Pero escúcheme, pero el término ahí es más extensivo, se abre más. No solo el hecho de producir frutos. ¿Qué se necesita para que la tierra produzca frutos? Solo mirarla y decirle, ay, yo quiero que aquí crezca una sandía. Solo por desearla va a crecer la sandía. ¿Qué necesitamos hacer? Cultivarla. Necesitamos invertir, sembrar en ella. Sígame, por favor. Fructificados aquí es un término que nos indica que tenemos una responsabilidad de proceso para tener el resultado de frutos. ¿Cuál es esa responsabilidad de proceso? Cultivación, o sea, labor, sembrar. Hoy parece que hoy en día las familias están dispuestas a hacer tantas otras cosas, escúchenme, menos cultivar para su familia. Qué tristeza lo que la familia representa hoy en día. It says there, be fruitful. Now, that's an interesting word because fruitful means that there got to be some kind of something that the family should be producing. Now, things don't get produced just because I desire. Just because we're a child of God and I desire to have a wonderful family. That's the word I was looking for, wonderful family. Doesn't mean it's going to happen by some kind of magic. I could go to the land and say, wow, I want a watermelon. Now, just because I desire in that area a watermelon, is it going to happen? It's not. There's a process. You have to work the land and you have to put the seed in the land and take care of it so you can produce a watermelon. We want a wonderful family, but we're not willing to labor and cultivate what's going to create a wonderful family. Es importante eso. Necesitamos entender que para cultivar, para desarrollar una familia, ¿verdad?, fructuosa, necesita haber labor y siembra. No va a llegar así por así. No va a suceder, ¿verdad?, simplemente porque usted es hijo de Dios, hija de Dios. Gracias a Dios que estamos en la buena tierra para poder producir una familia hermosa. Ahora, hay un proceso que necesitamos entender si vamos a sembrar y a trabajar. Y es interesante porque es el mismo proceso que existe para la tierra.
¿Cuál es? Vamos a Gálatas. Now, we need to understand, if we're going to have a wonderful family, there is labor to it, but as we enter into labor, there's certain things that we need to understand. First of all, let's go to Galatians chapter 6, verse 7. Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Eso está en el Nuevo Testamento. Está Gálatas y luego Efesios. Si encontró Efesios, dele para atrás. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Versículo 9. Vamos a comenzar ahí. Galatians chapter 6, verse 9 first. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice Gálatas 6, 9. Dice, no nos ¿qué? Pues de hacer el bien, porque a su tiempo ¿qué? Si no desmayamos. Habla términos del siembra. ¿Qué nos está diciendo ahí? Lo primero que necesitamos entender, que vamos a laborar, vamos a sembrar para desarrollar una familia hermosa. Lo primero que necesitamos, definitivamente entender es que la siembra para tener una familia hermosa es un proceso de trabajo y de espera. No va a surgir de la noche a la mañana. No todo va a ir como usted anhela. Déjeme repetir eso. Para poder llegar a ver una hermosa familia, necesitamos entender que es un proceso de trabajo y espera. Por eso nos dice allí en el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. Porque mire, cuando no vemos inmediatamente el resultado, como que nos cansamos. Que decimos, ¿para qué? No vale la pena. Trato y parece que no llego a ningún lugar. Es más, parece que mientras más trato, peor, se pone la situación. Dice ahí, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo ¿qué? Segaremos. Mire, aunque es un proceso de trabajo y de espera, hay alguien que está en control de ese proceso. Déjeme decirle quién es. Dios. Pero hay algo importante. Si no, desmayamos. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces? Y por eso es que hoy en día, mire, las familias, ¿verdad? Especialmente los matrimonios, como que, ¿verdad? No quieren batallar. A la media discusión, a la media cosa que no hay acuerdo, a la media cosa que va, ¿verdad? No como él quería o ella quería. Nos divorciamos. No éramos compatibles. Eso lo hubiera decidido antes del sí. Es que yo pensé que, verdad, era la voluntad de Dios, pero quizás no era. Mire, en el momento que usted dijo que sí, aunque no era la voluntad de Dios, déjeme decirle, ahora fue la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo? Parte del problema, ¿por qué no vemos aquellas familias hermosas como Dios intentó en nuestras vidas? Es por el hecho de que no estamos dispuestos a ¿verdad?, pasar por el proceso de trabajar y esperar. Mire, no sé, puedo hablar de los hispanos, pero yo creo que los hispanos somos impacientes. Mire, rápido nos entendemos. Por una media cosita y mire,
quemamos todo un bosque. Y mire, me estoy hablando a mí mismo. Si no cree, pregúntele a mi esposa que está ahí atrás. Ay, usted se enojó, pastor. De vez en cuando. ¿Hay alguien aquí que no se enoja? Huh? There's someone here that doesn't get mad? Oh, Pastor Dave doesn't get mad. No, never Pastor Dave gets mad. No. Pastor David no se enoja, dice. Ahora escuche. Ok. Dice que ya no estoy enojando con decir eso. Escúcheme. Parte del problema, el por qué no podemos ni comenzar a cultivar aquellas cosas que van a desarrollar una familia hermosa en nuestros hogares, ¿verdad? Es por el hecho de que nosotros queremos el resultado ya. Primero, trabajamos bien poquitos hacia ello y queremos un gran resultado. Mire, déjeme decirle, las cosas no son así. One of the things that we need to understand, especially when it comes to having a wonderful family, that there is a process. The process, the Bible says in Galatians 6:9 is that you must labor and be patient. Necesitamos entender que en cuanto se relaciona a esa familia que Dios verdad quiere para todo ser humano, es un proceso de trabajo y de espera. Ay, pero ¿cuánto tengo que esperar? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánto esperó Dios por usted? ¿Ah? O es de más, ¿cuánto más sigue esperando Dios por usted? Ah, eso ya no me gustó. Muy interesante. Cuando se relaciona a nosotros, queremos que todo el mundo sea paciente. Cuando se relaciona a otros, queremos resultados ya. ¿Sabe que esa es muchas veces de las razones por qué a veces nuestros hijos se frustran y se dañan? Porque somos impacientes. O un medio trabajito que queremos invertir en ellos, queremos que ya sean, ¿verdad? Todo un ejemplar en toda área. Necesitamos entender. No estemos afligidos por ver el resultado. Interesémonos por el trabajar y esperar. ¿Quién es el que da el resultado? Dios. Segunda cosa, allí mismo en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Hay otra regla importante que entender en este proceso. Galatians chapter 6, verse 7. There's another thing that we need to understand in this process of a wonderful family. ¿Qué es? Dice, no que os engañéis. En otras palabras, ¿verdad? Esas palabras lo voy a traducir en el diccionario, ¿verdad? Español callejero. ¿Cuál es? No nos hagamos tontos. Espero que no sea mala palabra esa en Cuba. ¿Okay? No, dice ahí, el versículo 7, no os engañéis. O sea, despierta a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Sigamos. Dios no puede ser ¿qué? No podemos engañar a Dios. No podemos aparentar ante Dios. Él nos conoce con claridad como usted y yo somos. Él conoce con claridad cómo nuestra familia es. Y mire lo que dice, sigamos. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aquí va. Se nos olvida esto. Pues todo
lo que el hombre, y la palabra allí hombre no se está refiriendo solo al sexo masculino, es una palabra que se usa general para hombre y mujer. Dice allí, pues todo lo que el hombre, ¿qué? Ahí está el término otra vez, sembrare. ¿Qué dice, hermanos? Ay, están bien calladitos esta noche. Eso también segará. Now that's interesting, verse 7. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he reap. We want a wonderful family, and yet we're not willing to cultivate for a wonderful family. Queremos una familia hermosa, pero escúcheme, no sembramos para tener una familia hermosa. ¿Cómo va a suceder eso? Por eso dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, haciéndonos creer que sin cosechar, sin sembrar, vamos a tener una familia hermosa. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Y hermosa, una vez más, no es todo en su lugar. No es todo, verdad, en abundancia. No es todo como usted lo anhela. Hay varias cosas importantes que vamos a ver lo que forman a una familia hermosa. Pero escúcheme, antes de poder verdad, el ver a eso, necesitamos entender que hay un proceso de trabajo a ello, ¿verdad? Y en ese proceso tenemos que esperar, porque es posible que no vamos a ver el resultado de la noche a la mañana. Y segundo, si creemos que vamos a tener una familia hermosa sin trabajar, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Estamos entendiendo hasta ahorita? Esto es importante, hermano. Una de las tristezas que me da, le voy a decir, que he visto de familias hispanas que más y más llegan a este país pierden el esfuerzo de cultivar y cuidar su familia. Es una tristeza. Hay otras cosas que se esfuerzan, hay otras cosas que persiguen, pero mire, yo puedo decir que en la mayoría de los países hispanos, a más que haya cambiado, ¿verdad? Pero yo me recuerdo chiquito, cuando estaba chiquito, una de las cosas más importantes que existía era el cuidar en la familia. ¿Es todavía así? ¿O ha cambiado ese escenario? Ahora aquí, yo sé que ha cambiado. Aún en el mundo hispano. Y es una tristeza, hermano. Porque escúcheme, si no existe la hermosura de la familia, ¿qué tenemos entonces? Nada. Pero escúcheme, pueda que no tengamos nada, pero tenemos la hermosura de la familia, tenemos todo. ¿Estamos entendiendo, hermano? Voy a apresurarme un poquito porque se nos está yendo esta noche. Esta noche quiero comenzar a mencionar aquella primera cultivación necesaria para una familia hermosa.
Hay 4 cosas que vamos a estar viendo en este mes de abril para cultivar una familia hermosa. Esta noche vamos a ver la primera. Pero escúcheme, ¿se acuerda que le dije que va a requerir trabajo? Y probablemente no vamos a ver el resultado rápido del trabajo. Mire, aún en nuestros trabajos, cuando usted comienza a trabajar, ¿le pagan inmediatamente? ¿Cuánto tiene que esperar para que le paguen? 2 semanas. Ahora, para nosotros sería hermoso, en verdad. Hoy trabajé, hoy págame. ¿Cierto? Es contado a quien le pagan en adelantado, ¿verdad? El hermano Eddie fue a trabajar, ¿verdad? Ayer le pagaron a lo más llegado hasta que terminó de trabajar. Ajá. ¿Estamos entendiendo? ¿Está lloviendo afuera? Pues sigamos hasta que pase la lluvia. No, yo estoy consciente, hermano. Jorge, ¿a qué hora se va mañana a trabajar, Jorge? ¿4:30? No, mañana es el primer día, como a las 7. Bueno, entonces se puede desvelar. Se puede desvelar y se toma un cafecito cubano antes de irse. No, eso no me quita. Ahora escúcheme. Es importante entender este proceso para una familia hermosa. Requiere trabajo y probablemente no vamos a ver el resultado. Pero es importante que invirtamos en la familia. Si queremos ver una familia hermosa, vamos a tener que invertir en ella. No va a surgir así por así. Ahora, quizás en su mente está, pero yo estoy invirtiendo. Y muchos varones dicen, yo invierto en mi familia, yo soy todo por mi familia. ¿De veras? Ya vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero esta noche quiero comenzar a mencionar aquel primera motivación necesaria para una familia hermosa. O sea, ese primer paso. Tonight I want to share with you the very first step that we need to do to have a wonderful family. What is it? ¿Cuál es ese primer paso que usted y yo necesitamos para una familia hermosa? Prioridades familiares. Ahí comienza todo. What is the first step that we need to have a wonderful family? Priority. Family, priority. Y mire que puse prioridades de la familia, porque no es solo uno, ¿verdad?, el que necesita tener esta prioridad, toda la familia. Eso incluye a papá, eso incluye a mamá, eso incluye a esposo, a esposa, a hijos. Ve, la familia es un conjunto de todos trabajando hacia esa dirección para poder tener esa hermosa familia. Y la primera cosa que necesitamos es prioridades familiares. ¿Qué es prioridades familiares? Prioridades, escúchenme, es el orden de importancia para la familia, el cual se establece como hábito diario para la familia. O sea, la familia necesita establecer un orden importante y seguir ese orden diariamente en su vida. ¿Por qué? No puede ver ese versículo, quizás ahí es 1 Corintios 14:33, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de ¿qué? Y paz existe cuando hay orden. ¿Quién constituyó la familia? Y Dios no crea nada en desorden. Entonces, prioridad es importante, hermanos, porque la prioridad es aquel orden
de importancia para la familia. Mire, a veces me da miedo de preguntar, ¿verdad? ¿Qué prioridades, qué orden de prioridades tiene su familia? ¿Prioridades? ¿Qué es eso? O sea, si yo dividiera al esposo, a la esposa y a los hijos en 3 diferentes cuartos y voy a cada cuarto y le pregunto a la esposa, ¿cuál es la prioridad en su familia? Y voy al esposo, ¿cuál es la prioridad en su familia? Y voy a los hijos, ¿cuál es la prioridad en su familia? Esta es mi pregunta. ¿Me contestarían de igual manera en los 3? Le voy a decir lo que la mayoría de las familias contestarían. Diferente. ¿Sabe lo que eso me indica? Que no hay un orden de prioridad. Hay un desorden. Y esperamos tener familias hermosas. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Está viendo la importancia de esto? Nuestras familias están decayendo, hermano. Nuestras familias ahora en día, ¿verdad?, existen solo por existir. Dios nunca intentó que la familia existiera simplemente, pues, hice la familia, ahí está. Desde el principio estableció un orden, ¿verdad? Y ese orden es importante dentro de las prioridades de la familia. Ningún pasaje bíblico, escúcheme, nos enseña paso a paso el orden para las prioridades familiares. Sin embargo, sí podemos ver en las Escrituras que nos otorga principios generales para priorizar en un orden familiar. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que no hay un versículo donde nos diga, ok, como familia tiene que ser esto primero, esto segundo, esto tercero, esto cuarto. No. Pero hay varios principios que la palabra de Dios generales nos da que deberían de en nosotros cultivar ese orden de prioridad. Pero no existe. Y queremos familias hermosas. Una vez más, yo quiero motivar este mes de abril a que anhelemos como familia una de las familias más hermosas que existe sobre la tierra. Yo doy gracias a Dios por mi familia. Mire, comienzo y miro a mi esposa y digo, ay, dice, mire, el pastor puso la foto de su familia. Ay, yo estoy orgulloso de la familia que el Señor me ha dado. Miro a mi esposa y digo, wow. La verdad que muchos de los varones sabemos que qué gran papel ocupa la esposa, ¿verdad? La mamá en el hogar. A veces no le damos el crédito que de veramente merece. A veces queremos sacar el pecho. Si no fuera por mí. Si no fuera por nosotros, miren. Wow. Yo no creo que hubiera encontrado otra mujer exactamente que yo necesitaba en mi vida como mi esposa. No creo. Y mire, yo no le pregunto a ella si yo, porque mire, me conoce bien. Ay, y este era mi futuro, Señor. Miro a cada uno de mis hijos y digo, wow. Ahora, una hermosa familia, pastor. Gracias. Más que todo porque han tenido como base y fundamento a Dios en las familias. Si no, Amén. no fuera hermosa la familia. ¿qué se me hace que usted me dio el bosquejo de esta noche? Oye,
Ahora síganme. ¿Tengo una familia perfecta? Es de más, los que están aquí pueden decirle de mi familia. Pero yo puedo decirle que tenemos una familia hermosa. Vamos a cumplir 30 años de casado. Ya mero me metí en problemas con mi esposa. Noviembre 11, 12, ya me metí en problemas con mi esposa. Pero escúcheme, yo miro esa foto y ¿sabe lo que viene a mi mente? Ha sido alrededor de 30 años de labor. La foto, mire, no sé si se fijó, pero hasta una perrita. ¡Wow! Yo le mandé la foto a mi mamá, a aquellos que conocen, yo tengo 3 perritos. Bueno, un perrito y 2 perrotes. Y le mandé la foto a mi mamá. Y dice, oye, pero aquí faltan 2 más, mijo. Le digo, es que si pongo los otros, la gente va a comenzar a decir que soy lunático. Pero escúcheme. Para tener una familia hermosa, y hermosa no solo apariencia. Amén. Mi esposa y yo podemos dar gracias a Dios por nuestros hijos. Aquí está Pastor Ezequiel. A ninguno de mis hijos yo les he forzado, yo les he demandado 2 cosas: ni que vengan a la iglesia, ni que sirvan a la iglesia. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque está en el corazón de ellos. Yo nunca me levanto y le digo a mis hijos, tienen que estar en la iglesia. Gracias a Dios que no. Esa es una familia hermosa. El más pequeño, Ezequiel, es fiel sirviendo cada domingo en el servicio de inglés, en el sistema de sonido, recogiendo la ofrenda. Yo no le he dicho, mira, tú eres hijo del pastor, tienes que hacer esto. Pastor Dave is here. I'm sharing how I'm blessed to see my kids serve. Zeke, faithfully there in the sound system, helping with the offering. I'm telling them I have never required my kids to come to church or to serve in church. They do it because it's in their heart. Lo mismo los hijos de pastor. Mi hija está ya sirviendo la clase de los niños. ¿Sabe que ella fue la que dijo, papi, yo te puedo ayudar con eso? Mi otra hija viene y ayuda también. Deciré, ¿hay precio a eso? Dígame usted que no es más hermoso eso, que yo supiera que mis hijos se encuentran en un lugar con un grupo equivocado, haciendo quién sabe qué. Escúcheme. Mi hija mayor, deciré, 24 años va a cumplir. Y yo lo digo con orgullo. Ella no sabe qué es tener un novio todavía. Ella no ha tenido novio, bueno, que yo sepa. Ella, nadie la ha agarrado o ¿cómo se dice la palabra? Manoseado. Sí, manoseado. Nadie ha tocado sus labios. ¿No es esa una hermosa familia? Mire, hoy a la edad de 12 o 13 años ya las jovencitas se van y ya forman hasta un hogar. Ahora, cada situación es diferente. No me malentienda.
quizás no tuvieron la oportunidad de escuchar lo que yo estoy compartiendo ahorita. Lo mismo puedo decir con mi otra hija, Heidi, 21 años. Ahora, tengo uno que desde que estaba pequeño, yo le dije a mi esposa, este muchacho a los 18 se casa. Y mire, como que Dios da un poco de... Ahora, estoy compartiendo esto no para que... ¡Wow! ¡Qué los hijos de pastor! Estoy compartiendo esto para motivarle a decirle, si es posible. Pero necesitamos creer y necesitamos trabajar y necesitamos edificar para ver esa hermosa familia que Dios intentó para el ser humano. Una de las cosas que ha ayudado a nuestra familia, y mire, no es que nosotros supimos todo esto, gracias a Dios que tuvimos, nuestro pastor, su esposa, que nos ayudó con estas áreas. Aprendimos de él. Decidimos adaptarlo en nuestra matrimonio como pareja. Mire, ya nosotros desde antes que nacieran nuestros hijos ya teníamos, ¿verdad?, aquellas cosas que iban a desarrollarse dentro de nuestra familia y aquellas que no. Y nosotros que casi 6 años y medio para que el Señor nos bendiciera con nuestro primer hijo. ¿Qué es lo primero? Prioridades familiares. Prioridades son aquellas cosas importantes, pero no solo cosas importantes, el orden de esa importancia es necesario. ¿Cuál es el primero? Jorge lo dijo. ¿Cuál es, Jorge? Tener a Dios como base y fundamento del hogar. Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. The first priority in the family should be God. Deuteronomy chapter 6 verse 5. Deuteronomio capítulo 6. Ese sería Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el quinto libro. Capítulo 6, por favor, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 5. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí Él está dando, ¿verdad?, esas tablas, es un mandamiento a la humanidad. Y mire lo que dice el versículo 5. ¿Y qué? ¿Cuál es esa primera palabra? Y amarás a Jehová tu Dios, pero no solo como yo quiero. Hay de cierta manera que debemos de amar a Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón y toda tu alma y con todas, ¿qué? Tus fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios, dice allí, con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ay, dice, esto quiere, ve por qué Dios es prioridad primero porque es un mandato. No nos está diciendo ahí si queremos o no queremos. Dice, y amarás. Eso es como cuando usted y yo con nuestros hijos, ¿verdad? Le damos una orden y quiero que lo hagas ya. Nuestros hijos saben qué significa ese ya. Mire, mi abuelita decía ya, y si no había movimiento, llegaba la chancleta voladora. Ahora, no es una manera, ¿verdad? Nuestros abuelitos lo hacían en lo mejor que podían y doy gracias a Dios por el cuidado que tenían aún, ¿verdad?, en esa área. Quizás no como debería, pero mire qué ayuda fue para nuestras vidas. Nuestros padres. Allí, ¿verdad?, dice y amarás. No es una opción, no es, bueno, si me gusta la idea, si me parece, no, es un mandamiento.
Y porque es un mandamiento, debe de tomar prioridad primordial, primero en el orden de prioridades. Dios debe ser primero. Y mire, hoy en día uno tiene que dar respuesta a todo. A ver, ¿y por qué? ¿Y por qué Él tiene que ser primero? Entonces es un Dios egoísta. No, los egoístas somos nosotros. Primero necesitamos entender en el orden de prioridad en la familia necesita existir ¿quién primero? Dios. ¿Por qué? Porque es un mandato. ¿Por qué? Vamos a Juan, por favor. Why is it that God needs to be first in the family? Because it is a command. But secondly, let's go to John chapter 1, verse 3. Vamos al libro de Juan, por favor, en el Nuevo Testamento. Mateo, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. John chapter 1. Como prioridad familiar en nuestros hogares debe de existir primeramente Dios. Cada uno de nuestro, verdad, dentro del hogar, mamá, papá, hijos, su primordial, verdad, importancia en la vida de ellos debe de ser Dios. ¿Sabe por qué yo creo que mis hijos vienen a la iglesia y por qué sirven? Porque ellos vieron esta prioridad en sus vidas. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas, ¿por qué, hermanos? Por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, ¿qué dice? John chapter 1, verse 3. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. ¿Qué nos está diciendo allí ese versículo? Nos está diciendo esto: Él es nuestro creador. ¿Sabe por qué usted y yo existimos? Porque Él permitió que existiéramos. No, dice, yo estoy aquí porque yo he sido astuto. Si Él no hubiera querido, no hubiera nacido. Es más, la palabra de Dios habla de alguien, de un personaje que desde que estaba en el vientre de su mamá, ya tenía un plan para él. El problema es que la creación quiere tomar el lugar del creador. ¿Por qué Dios debe ser prioridad en la familia? Uno, porque es un mandato. ¿Y por qué nos da ese mandato? Porque Él creó a todo. Él hizo todo, hasta el ser humano. Y mire cómo nos formó. Mire, pero hoy en día usted le dice a alguien, mire, usted sabe que Dios le creó. ¿Qué? ¿Creen más la idea tonta de la evolución? ¿Sabe cuál es la evolución? La evolución es la creencia de que, ¿verdad?, todo surgió por medio de una químico de explosión, y esa explosión, ¿verdad?, llegó a los changos, y los changos, ¿verdad?, al transcurso del tiempo se van regenerando a formarse humanos. Lo que están diciendo es que cada uno de nosotros éramos changos en algún tiempo. ¿Así lo dicen en Cuba? ¿Monos? Ok. Mire, algunos actuamos como changos y monos, pero no somos del mono. Y hay gente que cree más a esa idea que la creencia que Dios nos formó. ¿Pero sabe por qué? Porque no quieren en sus vidas poner a Dios como prioridad. Sígame. No solo es importante poner a Dios
como prioridad, como en la, primero de prioridad, en verdad, en la familia, porque es un mandato, porque es nuestro creador. Pero escúcheme, vamos a Salmos, capítulo 128, por favor. Psalms 128. Salmos 128, 1, 2, 8. Una de las cosas que usted va a ver aquí, ¿verdad?, es que nos gusta ver en la palabra de Dios. Salmos 128. Las verdades están ahí, no necesitamos agregar, tan claras para nuestras vidas. Mire lo que dice Salmo 128, Psalms 128, verse 1. Dice, bienaventurado, esa palabra es bien importante en la palabra de Dios, dichoso, feliz, honrado. Dice, bienaventurado, y mire, está en mayúscula, para que le pongamos atención. Yo no sé si usted se fija esos detalles. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a quién. Temer ahí no es una palabra de tenerle miedo, no, de honrarle como primordial en su vida. Eso es lo que quiere decir ahí, el que le teme a Jehová, el que lo pone como primero en su vida. Dice allí, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Ahora, ¿cómo sé que Él es primero en mi vida? Que anda en ¿qué? En sus caminos. Si Dios es primero en su vida, en su familia, van a andar en sus caminos, en lo que a Él le agrada. Eso es lo que quiere decir. Sigamos. Cuando comieres el trabajo de tus manos. Es interesante, nos está hablando otra vez de cultivar, ¿verdad? Cuando comieres del trabajo de tus manos, o sea, si no trabajas para ello, no vas a recibir la bendición. Dice allí, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá ¿qué? Bien. La palabra bien ahí quiere decir hermoso. ¿No es eso lo que deseamos de parte de Dios? Mire, nos habla en este capítulo todo el acto de la familia. Versículo 3. Tu mujer será como ¿qué? Vi que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Sabe lo que está diciendo? No solo tú vas a ser bendecido por el esfuerzo que haces, hombre, pero tu esposa va a proveer frutos también. ¿No suena como una familia hermosa eso? Y frutos ahí habla paz, tranquilidad. O sea, en vez de nuestra esposa, ¿verdad?, el ser negativa, va a ser positiva. Yo no sé si usted ha conocido así, que mire, hay familias que la mamá, la esposa, mire, se queja por todo. Nada parece que puede avanzar en sus manos. Yo le voy a decir cuál es la razón de ello. Dios no es primero en su vida. Mire lo que dice ahí. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Déjeme hacerle una pregunta a los varones aquí, y creo que todos, que los que estamos aquí esta noche, estamos casados. Tenemos esposa, pareja. Déjeme hacerle una pregunta a los varones aquí. ¿No es hermoso cómo estar al lado de alguien, verdad, que mire, produce frutos en nuestra familia? A mí me encanta ver el trabajo excelente que mi esposa hizo con mis hijos. Mire, yo no puedo tomar crédito de ello. La mayoría del tiempo yo estaba trabajando. Adivine quién estaba en casa con mis hijos. En mi caso, era la esposa. Mi esposa. Y mire,
Es hermoso. Yo me recuerdo una de las cosas que mi esposa, ¿verdad? Ella acostumbró a mis hijos, a los 4, que cuando papi llegaba de trabajar, adivine qué hacía, qué tenían que hacer los hijos. Ella decía, ya llegó, ya viene papi. Se ponían en la puerta a recibir a papi. Dale un abrazo a papi. Ahora, tenía ella, si ella hubiera querido, no, pues es su responsabilidad que vaya a trabajar, pero ¿sabe qué transmitía en mis hijos? Mira, qué bendición que papi está proveyendo para nosotros. Y hay que agradecer eso. Y mire, mis hijos allí, ¿verdad? Y cuando estaban chiquitos, 4 se me guindaban, y ¿verdad? Y yo, y llegando cansado y eso. Ahora que están grandes, ¿hace falta eso? Hace falta eso. Pero mire, aún de grande, mi Desi de 24 años que va a tener, mi Heidi, ¿verdad? Cuando llego, oigo a mi esposa decir, ya llegó papi. Y mire, ya saben lo que eso significa. No le hace qué están haciendo y qué tan ocupados están. ¿Sabe que dejan de hacer lo que están haciendo para venir? Dígame, varón, ¿a quién no le gusta una esposa que enseña a sus hijos de esa manera? Mire, le voy a decir cuál es hoy en día el escenario de la familia. Llega papi de trabajar, de enfrentar trabajo y dificultades y todo, y llega, y primero la esposa lo mira, ya llegaste. Como queriendo decir, ¿por qué no te tardaste un poco más? ¡Ah! ¡Ya estás aquí! Y mire, los hijos, parece que no hay hijos en esa casa. ¿Estamos entendiendo? Ahora, no voy a entrar a profundo porque en mayo voy a hablarle a las damas. Dice usted, pues no voy a venir, voy a faltar en mayo. No se preocupe que lo vamos a grabar y se lo mandamos por CD. Amén, hermano Díaz. Pero escúcheme. Dice allí, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. A mí es una hermosura cuando hay, verdad, una esposa que mire, es bendición a la familia. Luego dice, mire, tus hijos, vamos a seguir leyendo el versículo 3, tus hijos, ¿como qué? Plantas de olivo alrededor de qué? De tu mesa. Comúnmente, ¿cuál es el propósito de una planta? ¿Por qué uno pone plantas? Para que se mire el lugar hermoso. Pero, ¿qué hace la planta? ¿Es solo la mirada? Por ejemplo, si yo le llevo rosas a mi esposa, ¿cómo sabe que son rosas? El olor que la planta, un olor grato. Escúcheme, cuando la familia pone a Dios primero, vemos esto sucediendo en nuestras casas. ¿Qué representan sus hijos en este momento? ¿Un olor grato? Ese terrorista, no aguanto que crezca ya y que se vaya. Están ahí, ya, faltan 5 minutos, pero ya vete a dormir. ¿Estamos entendiendo? Mire, uno de los tiempos más especiales en nuestra familia, y gracias a Dios por eso costumbre que tenemos, ¿verdad? Una vez más, esto yo me recuerdo en los países de uno, cuando se iba a comer, se sentaban todos a comer.
juntos, a la misma vez. No sé si todavía practican eso en los países hispanos. Esas costumbres se han perdido. ¿Son qué? Se han perdido. ¿De veras? ¿Y en Honduras? Sí, ¿Todavía o más o menos? ahí todavía. ¿Y en México? ¿Se ha perdido o más o menos? Ahora escúcheme. Ahora aquí, por los horarios y todo, pues es imposible. Pero una de las cosas que gracias a Dios nuestra familia ha podido preservar, usted sabe que la cena todos comemos juntos. Todos nos sentamos en la mesa. Es un tiempo familiar. Mire usted la mayoría de familias cómo comen. El esposo, ahí te lo dejé, ahí caliéntalo. Los hijos, cada quien en su cuarto. ¿O ven? No quiero. Y luego padres alcahuetos van y le compran, ¿verdad? Habiendo comida en la casa. Ese es otro mensaje. Pero sígame. ¿Qué nos ayuda a tener todas estas cosas dentro de la familia? Dios siendo primordial en cada uno de esas personas en ese hogar. Aquí está. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Después de eso, vemos cuáles son las bendiciones que Dios da. Pero ¿dónde está la ancla? ¿Dónde está la clave para ver esas bendiciones en nuestra familia? En temer Dios. Dios primero en nuestro hogar. El orden de importancia en la familia debe ser Dios primero. ¿Cuál es lo segundo? La familia. Ve, hay varias prioridades que existen dentro de la familia. Primero es Dios. Segundo, la familia. Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo. Dije la familia, no los amigos. Dije la familia, no la comadre. Dije la familia, no los vecinos. Es importante esto. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice. Primera de Timoteo 5, 8. Porque si alguno, ¿no qué? Provee para los suyos. Ahora, ahí está hablando general. Toda su familia. Pero luego sigue y encaja solo lo que es su familia principal. Esposo, esposa, hijos. Luego, los suyos incluye primos, ¿verdad? Hermanos y todo eso. Pero dice aquí, porque si alguno no provee para los suyos, ¿y qué? ¿Para los de quién? Su casa y su familia. Los suyos es todos los, ¿verdad? Aunque no vivan en su casa. Hermanos, primos, etcétera, mamá, ¿verdad? Pero los de su casa es usted, su esposa, y si hay hijos, hijos. Dice, mayormente para los de su casa. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado, ¿qué, hermanos? Y es peor que un qué. Esas frases deberían de como secundario la familia. ¿Quién es primero? Dios. Segundo, la familia. Allí proveer necesitamos entender qué es, porque allí es donde la mayoría de los hombres quieren sacar pecho y dicen, pues ahí estoy bien porque yo proveo por la familia. Usted sabe que hablando bíblicamente proveer no habla simplemente de darles un techo y darles comida.
Proveer va más allá de eso. Esa es solo una parte de ello. Eso no es todo. La palabra allí, proveer, escúcheme, quiere decir equiparlos con lo necesario para su propósito divino. Cada uno de nosotros, como que formamos parte de la familia, tenemos la responsabilidad de equiparnos unos a otros para cumplir el propósito divino. Divino quiere decir aquel propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El propósito de Dios para su familia, escúcheme, no es solo darles de comer y engordarlos. Eso es fácil. ¿Sabe que el gobierno puede hacer eso por sus hijos? Amén. Los hijos no necesitan unos padres para engordarlos. El gobierno los cuida, los alimenta, ¿verdad? Les da, ¿verdad? Cada mes para que compre los alimentos. Ellos pueden hacer eso. El propósito, ¿verdad?, divino no es solo usted ¿verdad?, proveer para que ellos se alimenten. El propósito divino no es solo el proveer para que ellos se vistan, que tengan un techo. El gobierno puede hacer esas tres cosas y quizás hasta mejor que nosotros. Pero escuche, ¿verdad? La responsabilidad familiar que usted y yo tenemos es el que cada uno que forma parte de nuestra familia sea equipado con lo necesario para el propósito divino. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Dios lo creó a usted simplemente para existir? ¿Usted cree que Dios tiene un propósito para su vida? ¿Un plan? Cada uno de nosotros, de verdad, mire, le voy a decir que cada uno de nosotros tiene, verdad, un plan divino. ¿Y cómo sé eso? Porque dice la palabra de Dios que nos hizo a cada uno diferentes. Cuando hizo Dios a Jorge, adivine qué hizo. Quebró el molde de Jorge. Dios hizo solo un Jorge. Cuando Dios hizo al hermano Díaz, quebró el molde del hermano Díaz. Y la esposa dice, qué bueno, estoy jugando, juego con él porque él aguanta. No, pues no hay nadie más, dice. Ahora escúcheme. Dios hizo solo un molde de Diana. Ya no hay otra, Diana es única. Daniela. A ver, Herardo. Y dice la esposa, qué bueno. Y es mío, dice. Ya, yo no estoy pensando mal. ¿Por qué? Porque hay un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero escúchame. Cuando habla ahí de proveer, quiere decir que cada uno de nosotros debemos de interesarnos por los unos por los otros. Herardo sabe cuál es, debe ser su interés, el cuidar de que ella llegue a aquel lugar donde Dios tiene para el plan de ella. Sabe debe ser cuál es su propósito de que Herardo llegue a aquel lugar que Dios tiene en el plan para su vida. Imagínese usted toda la familia trabajando de esa manera. ¿Qué no haría Dios con una familia así? Pero ¿sabe qué? Hemos perdido de la prioridad de ese orden importante. ¿Cuál es lo más? Miren, los niños, ¿saben cuál es la prioridad de los hijos? No de poder ayudar a papá y a mamá y a sus hermanos a hacer lo que Dios tiene en plan para ellos. No, le voy a decir cuál es la prioridad que existe en cuanto a la familia. Yo quiero que me den lo que yo quiero. Y cada uno concentrándose en el yo mismo. Y la mayoría de los desacuerdos, de la desunión, ¿verdad?, de los pleitos, es que yo. Decía pastor, por eso estamos como yoyos, sube y baja. ¿Así les llaman a esos yoyos? ¿Qué?
Voy a aprender muchas palabras aquí. Yo les dije a ellos, ustedes me enseñan palabras y yo les enseño palabras en inglés. Pero escúcheme. Es importante entender que cada uno de nosotros como familia necesitamos proveernos a cada uno de nosotros, ¿verdad? El equiparnos con lo necesario para su propósito. So, la pregunta tiene que ser es, Señor, ¿qué quieres para mi vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué dirección debo de ir, Señor? Imagínense todos en la familia preguntándose eso. ¿No cambiaría? Ahí cuando nos dice, ¿verdad? Cuando nos dice allí, en el versículo 8, dice, ha negado la fe. La palabra negar ahí quiere decir contradecir lo que profesa creer. Aquel que no puede proveer para su familia, que no puede equipar a su familia para el propósito de Dios, dice, no le hace lo que tú hables, ¿verdad? En cuanto a Dios, hay una contradicción en lo que crees. Mire, muchas de las veces perdemos a nuestra familia hacia las cosas de Dios porque no supimos equiparlos a lo que Dios quería para sus vidas. No, es que son necios y no entienden y no quieren nada, son rebeldes. Nuestro trabajo como parte de nuestra familia es buscar el proveer en sus vidas aquello que los va a llevar a la dirección hacia lo que Dios quiere para sus vidas. Tercero, y quizás voy a ¿verdad? Dar y voy a parar porque yo sé que el tiempo se nos ha ido. Tercero, por cierto, cuando hablamos de la prioridad familiar, hay 3 áreas importantes que debemos de estar alimentando a nuestra familia continuamente. ¿Qué es? Amor, seguridad y protección. Esas 3 son importantes como prioridad para nuestra familia. Pues yo les amo. ¿Y cómo? Y a ver, ¿cómo me muestra que les ama? Pues les compro lo que me piden. Ese no es amor. Pues yo les amo. ¿Y cómo me muestra que les amo? Pues les doy de comer. Esa es su responsabilidad. Eso es parte de lo que usted dijo, sí, cuando formaron un hogar. Amor va más allá de simplemente darles lo que necesitan. Amor va un poco más allá. ¿Usted le da, busca tiempo para dedicarle afecto a su familia? Mire, muchas veces los hombres somos cabezones en esta área. Yo tuve que aprender. Yo llegaba cansado de trabajar y los hijos, ¿se acuerdan que les decía que estaban en la puerta y corrían hacia mí y querían abrazarme y eso? ¿Y sabe cuál era mi reacción comúnmente al principio como hombre? Que llegaba cansado de trabajar. A ver, ¿saben, hombre? ¿Cuál era la reacción? Espérate. Estoy cansado. Porque en nuestro pensar el amor es darle aquellas cosas necesarias que deberíamos de proveer para ellos. ¿Qué amor, qué muestra de amor se da a cada uno en la familia? Mire, para nosotros, y yo le cuento lo que yo sé, lo que yo experimento en mi familia.
Ahora, quizás eso pasa en todas las familias, pero yo le cuento lo que yo miro en mi familia. Y hoy con mis hijos grandes disfrutamos a un nivel mucho más hermoso. Mire, cada día ahí estamos a la expectativa porque a ver quién, de repente sale la hija y le dice: mami, vamos, te voy a llevar a comer. Dedicarle tiempo a la familia, porque a veces nos enfocamos en el trabajo y nos olvidamos que tenemos una familia. Exactamente, por eso primero es Dios, segundo, tercero, trabajo. Mire, y probablemente hay familias que tienen todas estas prioridades, pero hay un problema: las prioridades las tienen en un orden equivocado. Le voy a decir cuál es la función de la mayoría de la gente hoy en día: trabajo, yo, familia, y si queda tiempo, Dios. Ese es el orden de hoy en día. O sea, tiene prioridades, pero están todas desordenadas. No encajan de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al orden de prioridades. Mire, es una gran diferencia: Dios primero, Dios de último. Es una gran diferencia para nuestra familia: el trabajo primero, mis cosas segundo, y luego la familia, que Dios y la familia. Y esa es la manera que operamos nuestras familias. Mire, ¿cómo vamos a disfrutar de una familia hermosa? ¿Sabe lo que la mayoría de las familias están haciendo con sus familias? Experimentando en la vida. ¿Esa es la manera que Dios quería para el ser humano? No. Por eso nos dio un hermoso libro que es el manual de la familia. Ahora sigan. Dije Dios, familia, y luego dije, ¿cuál era lo otro? Trabajo. ¿Sí dije trabajo o no había dicho trabajo? Ahora escúcheme. El tiempo. Bueno, vamos a Génesis capítulo 1. Algunos dicen: ay, por culpa de Adán y Eva tenemos que trabajar. Déjenme decirle, estaba dentro del plan de Dios que íbamos a trabajar, ¿verdad? Ya sea que Adán o Eva pecaran o no. Ay, si no hubieran pecado, no hubiéramos trabajado. ¿Sabe lo que eso es? Flojera, flojos. Malentendemos, porque dentro del plan de Dios era que íbamos a trabajar. Génesis capítulo 1, versículo 28. Mire, dice, ahí donde leímos al principio: y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Y luego dice: y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta de la semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Ahora, ¿sabe lo que le dice Dios a Adán y a Eva, a la primera familia? Hey, los he formado, hay un plan, ¿verdad? Y dentro de ese plan es yo primero, luego ustedes y luego trabajar. ¿Sabe cuál fue la responsabilidad de ellos? Cuidar del huerto de Edén. Ellos tenían la responsabilidad de nombrar cada animal. Iban a trabajar. Él tenía responsabilidad de ir a cortar lo que la esposa iba a cocinar. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Es que el trabajo no nos iba a cansar. Pero por la desobediencia nos cansamos. Hermana, ¿cuál es la queja o la palabra más común que escucha del hombre? Está, ¿qué? Cansado. Ay, bien que saben. Estoy cansado. Esa es parte de la consecuencia. Ahora escúcheme. Pero Dios, en el plan de Dios íbamos a trabajar. El problema es que hemos
ajustado ese plan de Dios de trabajo a una manera diferente. Primero, lo hemos movido del orden de prioridad en la familia. ¿Dónde está? Arriba. ¿Sabe por qué hoy en día, en verdad, trabaja mamá y papá? A veces es necesario. A veces es importante. Pero escúcheme, en la mayoría de las familias, ¿sabe por qué en la mayoría de los casos trabaja mamá y papá? Le voy a decir por qué. Antes, ¿verdad? Tiempos atrás, décadas atrás, no era así, ni aquí en los Estados Unidos. Yo no sé si usted recuerda, si usted fue criado allá, ¿verdad? Sus abuelitos, sus papás. ¿Quién trabajaba? A mí. No estoy diciendo que la mujer no trabaja. Mire, quédese solo un día en la casa, cuidar a los bebés y a mantener la casa, y dígame usted que no es trabajo. Claro. Mire, yo me recuerdo, ¿verdad? A veces mi esposa iba a una reunión de damas y yo me quedaba con los niños, ¿verdad? Por una noche. Y mire, me recuerdo una vez que llegó mi esposa, ¿verdad? Y mire, no le cambié ni la pijama. Y llegó mi esposa y dice, ¿todavía están en pijama? Ah, sí, están disfrutando. ¿Qué les di de comer? Mire, un cereal. ¿Quieren más? Cereal. No le tocó limpiar la casa y cocinar. Y atenderlo. No, me escapé. No me dio tiempo. Tenía que cuidar a los niños. ¿Cómo iba a hacer eso? Eso lo hace la mujer. Exactamente. O sea, no es que no trabajaban. Pero estamos diciendo, ¿verdad? Que tiempos atrás el hombre salía de la casa para trabajar. La esposa trabajaba en la casa, cuidar a los hijos, hacer las cosas de la casa, preparar. Mire, y hoy en día todavía la mujer, ¿verdad? Va, trabaja y regresa a cocinar. Mire, yo llego de trabajar y me siento, ¿verdad? Panza arriba. Ahora, yo quisiera saber cocinar, he tratado, pero las veces que he tratado, una vez le quise hacer un steak a mi esposa y se lo quemé todo. Ahora, hay ciertas comidas que yo le sé hacer y yo se las hago el día sábado cuando ella esté en casa. Y mire, cuando me dice que se lo haga, saco pecho. Pero escuche, hoy en día, la mayoría de familias, el esposo y la esposa se van a trabajar, no por necesidad muchas veces, es porque se han acostumbrado a esto y mientras más quieren y no les importa descuidar a la familia y dejar a la familia. Y mire, aquí en Estados Unidos, escúcheme, tenemos una multitud de familias donde los hijos se están criando solos. Bonito el sueño americano, ¿cierto? Aquí está el hermano Díaz, que es testigo. Creo que les comentaba yo a Jorge y a Gerardo, cuando viene alguien, ¿verdad? De otro país que llega aquí, ¿verdad? Y que ha estado aquí, ¿sabe cuál es mi primer consejo que les he dicho? Es no agarren las costumbres de este país. ¿Cierto, hermano Díaz, o no es cierto? Porque mire, nomás comienzan a ver esto y vienen a ser esclavos del trabajo. Lo único que está en su mente es trabajar, trabajar y trabajar. Ahora, ¿es malo trabajar? No. Dios nos dio un patrón para trabajar. ¿Cuál es? Qué bueno que me preguntó. Vamos a Éxodo, por favor, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Versículo 9. Quiero terminar, hermanos, pero ustedes no me dejan. Los miro muy interesados en esto y no quiero parar, hermanos. Éxodo, capítulo 20. Versículo 9. Este es el último versículo que vamos a ver. ¿Estamos ahí? Éxodo 20, 11. 29, perdón. Ahora,
es interesante porque esto lo vemos dentro de las ordenanzas que Dios le dio al pueblo, dentro de las tablas. Mire lo que dice Éxodo 29, dice 6 días, ¿qué? ¿Cuánto es 6 días? 6 días. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En lo que quieras trabajar, ¿tienes cuánto? 6 días. Versículo 10. Mas el séptimo día es que para Jehová. Y nos da el motivo de ese descanso. No es para hacer mi antojo, no es para lo que yo quiera. ¿Para qué dice ahí? Para Jehová tu Dios. Si Él siendo el Dios Todopoderoso, cuando estaba creando la creación, Él también descansó un día sin necesitarlo. ¿Sabe por qué? ¿Estaba cansado Dios de veramente? No, porque Él estaba mostrando que aún Él, ¿verdad? Qué importante es era orden para la humanidad. Creo que en la siembra, una de las ordenanzas es que sembraban por 6 años y el séptimo, si no me equivoco, necesitaba reposar la tierra. ¿Coincidencia? No. Es importante entender esto, ¿verdad? ¿Es importante que trabajemos? Sí, porque necesitamos proveer por nuestra familia. Pero el problema es que muchas veces nosotros vamos más allá del trabajar, de aquel modelo que Dios estableció. Mire, yo no entiendo un joven sin familia, comenzando a vivir de 20 años y trabajando 7 días a la semana, 12 horas a la semana. Cuando vino de un lugar donde no le pagaban, creo que lo más que ganaba, ¿cuál es una ganancia en Honduras? ¿Cuál es una ganancia semanal, más o menos, que alguien hace? 1500. ¿En dólares? No sé ni 100. Ni $100 a la semana. ¿En Cuba? Por lo menos yo ni $3. ¿Cuánto? Yo ni $3. Ni $3 a la semana. Ay, papito. Sí, al precio que está el dólar, no llegamos. En México yo diría que ¿qué, hermano Díaz? Como 80 también. En El Salvador probablemente creo que a la semana unos $30, $40, el que tiene un buen trabajo. Escuchen, vienen aquí y no pagan ni la cantidad de renta para que se diga wow. Y escúcheme, no entiendo trabajando 7 días. O sea, solteros, no esposo, no esposa, no familia, no hijos. La única responsabilidad que existe en ellos es quizás mandarle a su mamá allá, a su papá. Pero están haciendo, trabajando 5 días, 6 días, están haciendo 1,000, 1,200 a la semana. Escúcheme, el trabajo es una de las cosas que ha arruinado aquí a la familia. El enemigo los engaña creyendo que mientras más trabaja, más va a tener. ¿Y sabe qué? No es cierto. Porque yo me he dado cuenta que los que más trabajan son los que más andan quebrados. Quebrado quiere decir que, ¿verdad? Mire, nada. Ni para sonar las llaves. Porque ni llaves tienen. Y yo me he dado cuenta que aquellos que siguen el plan de Dios, quizás no ganan la cantidad que otros ganan. Pero mire, en abundancia. Y si no me cree, míreme.
Nunca me ha faltado. Mano Díaz, yo lo toreo en las mañanas. A veces yo le mando las fotos de los desayunos que me como. Y mire, créame que no es un desayuno pequeño. Son desayunos que en los países de uno probablemente comen 2 o 3. Ya lo voy a asustar si me pensaba invitar a comer. Ahora, el tiempo se nos ha ido, pero ve cómo la prioridad es importante, pero no solo la prioridad, el orden. ¿Cuál es la cuarta? La iglesia. Dios, la familia, el trabajo y la iglesia. ¿Por qué dio un día para dedicarlo a las cosas de quién? Del Señor. ¿Dónde usted va a disfrutar de las cosas del Señor? En la iglesia. Pues yo en mi casa, en la televisión. Mire, no es cierto, usted pone la televisión, se está durmiendo, le suena el teléfono, está en el teléfono, está ahí comiendo y no está poniendo atención a lo que Dios quiere comunicar. No es lo mismo. Alguien lo puso de esta manera, no sé si puedo ponerlo así, ¿verdad? Pero alguien lo puso de esta manera. No es lo mismo una comida hecha en casa que una comida de microwave. No sé si el hermano Díaz me dijo eso. No, alguien más. Me gustó y no me gustó porque está hablando la palabra de Dios. Pero escúcheme. Dios, este debe ser el orden de prioridad. Dios, familia, trabajo, la iglesia y por último, lo suyo. Ay, son las cosas que yo anhelo, ¿tienen que ser de último? Sí. Ay, pues no se vale. Si usted quería perseguir solo lo suyo, déjeme darle un consejo. No hubiera formado una familia. Porque entonces sería Dios, usted y su trabajo. Número 5 es usted. Ahora, es interesante, pero usted sabe que el número 5 es considerado, es un símbolo en la Biblia de la bondad y la gracia de Dios. Nuestra familia, cuando hagamos esto, nuestra familia resulta a ser una hermosa familia, siempre entendiendo que fue la gracia de Dios y siguiendo sus principios. El número 5, ¿verdad? En la Biblia no solo representa la bondad y la gracia de Dios, pero usted sabe que el número 5 en la ¿verdad? En la Biblia tiene el significado de aquello que tiene equilibrio y armonía para la existencia del ser humano. Y estas 5 prioridades son las que vemos en la palabra de Dios para la familia. Porque brinda el equilibrio y armonía para una familia hermosa. Mire, el ser humano fue creado con ¿cuántos sentidos? 7 o 5? 5. Algunos se apuntan 7. Pero ¿cuáles son los 5 principales? El ver, el escuchar, el olfato, el gusto, el paladar y el tacto. ¿Qué brinda eso? El equilibrio al ser humano de poder disfrutar todo. ¿Usted cree que fue casualidad que Dios nos hizo de esa manera? No. Mire, el ser humano, sus manos y sus pies, cada mano y cada pie fue formado con ¿cuántos dedos? ¿Se ha preguntado usted por qué no 6 o 7? Imagínese alguien con 7. No, sin ser así, ocupa 6, 12. ¿Sabe por qué el 5 representa el equilibrio exacto? Qué admirable cómo Dios nos hizo, ¿cierto? A la humanidad. 5. Esto nos da
la hermosura correcta para poder agarrar las cosas y poner las cosas, que cuando falta un dedo. Estamos desbalanceados, ¿sí? ¿Qué si nos falta alguno de los sentidos? Y miren, nosotros queremos una familia hermosa, pero no queremos seguir estas 5 prioridades. O las queremos seguir, pero a nuestra manera de pensar. Que dice, Dios, la familia, el trabajo, la iglesia y lo tuyo. Toda la familia siguiendo ese orden de prioridad, yo le aseguro, usted va a disfrutar una familia hermosa. Ahora, próxima semana vamos a ver la segunda cosa. Este es solo el orden de prioridad, es importante. No se lo vaya a perder. Hoy le saqué un poco más tarde de lo común y discúlpeme. Pero la próxima semana vamos a ver lo siguiente. Vamos a orar.